Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos. Y como todos los jueves a esta hora del día estamos con nuestros amigas y amigos de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos a la doctora en estudios latinoamericanos, integrante, por cierto, de esta fundación, Karina Narbona, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Muchas gracias, muy bien. Sí, ¿no? Nosotros felices de tenerte a ti y siempre a la gente de Fundación Sol para hablar de diversos temas que son muy importantes y sobre todo relacionados con el mundo del trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras, en tiempos en los cuales hemos escuchado, a propósito de cómo se ha dado el debate público, el debate político, diversos ataques en contra de ciertos roles dentro de la función pública, también respecto de trabajadores que se desempeñan en el mundo privado, en un contexto además de que vemos este mismo escenario en otras partes del mundo. ¿Qué podemos decir respecto a esta suerte de asedio, ¿no? que se realiza a los trabajadores, las trabajadoras en distintas partes del mundo y también acá en Chile? Sí, bueno, la cuestión laboral, el del trabajo está en el tapete. Hemos visto declaraciones, hemos visto informes al respecto. Habría que recordar ahí el informe del Banco Central, el IPOM, que hacía alusión al salario mínimo. Luego, recientemente salió un informe costeado por la SOFOFA de un analista que planteaba los costos de la agenda laboral y que iban a compensarse, o que solo podían compensarse si es que se aumentaba un punto del PIB solo para estos gastos. Luego tenemos dichos, por ejemplo, los de los parásitos, ¿verdad?, en relación al sistema público, al aparato del Estado, a su tamaño, inicialmente señalándose que esto apuntaba a, digamos, la alta dirección pública, a los costos mayores, porque son sueldos más altos, apuntando a la clientela que se genera ahí, al clientelismo, pero dentro de una agenda, en el caso de Kast, que plantea una reducción del gasto público de $6.000 millones en 18 meses, y que no cuadra con simplemente hacer una revisión de esos cargos más altos, sino que estamos hablando eventualmente de un recorte muy grande del aparato del Estado. Entonces, si vemos cuál es el hilo conductor que hay detrás de todos estos dichos y detrás de todos estos informes, es justamente tocar los puntos de apoyo, digamos, de quienes están a la base de la producción, que es la clase trabajadora. Y esto podríamos leerlo en la clave de una reacción conservadora. Esta suerte de asedio sobre cualquier iniciativa, sobre toda iniciativa, sobre cambios laborales mínimos que vayan en favor de la seguridad social y de los sectores más vulnerables de la sociedad, podría leerse en esta clave considerando dos elementos, diría. Creo que es una expresión simbólica, por un lado, de un hecho que es muy palpable y que es real, que es que desde hace un tiempo a esta parte, en Chile el ritmo del crecimiento ha sido más lento en comparación con décadas anteriores. Y no solamente en Chile, sino que hay un contexto internacional, ¿verdad?, de un crecimiento lento por demasiado tiempo, como ahí citando, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que lo planteaba en esos términos ya hacia 2016, y que planteaba que eso significaba una vulnerabilidad frente a cualquier shock, y vino la pandemia. Entonces, estamos ante una situación que es más compleja en términos de escenario económico y que desde otros autores, no tan oficiales, digamos, desde autores críticos dentro de la economía, se plantea como una crisis estructural o como una digamos, recesión que va más allá de los ciclos periódicos de debilitamiento de la economía, sino que podríamos estar hablando de una larga depresión incluso. Entonces, este es un contexto en el cual se busca recuperar las mejores condiciones de la rentabilidad. Y ahí, en esa clave, puede leerse esta búsqueda de recuperar espacios y de abrir nuevos espacios de mercado.
Por ejemplo, ahí está presente lo que hemos dicho en relación a los costos laborales, pero también el hecho de que se esté buscando tocar el aparato público, el aparato estatal, nos hace pensar que finalmente lo que se quiere es también dejar más espacio a los privados, ¿verdad? Es decir, que quienes en este momento están usando o pudiendo gozar de ciertos bienes públicos, puedan pasar más bien a acceder a ellos a través del mercado. Entonces, eso es un elemento. Incluso también se recurre a otras técnicas, por ejemplo, en el caso de los sectores más concentrados, la subida de precios. Otras formas de ganar a través de formas, digamos, más extraordinarias, capacidad de acumulación de capital. Y luego tenemos una segunda explicación, que creo que también es muy relevante, que es que esta actitud más hostil, estas declaraciones más desembosadas, tiene que ver con que hay un contexto político que lo permite, porque ya no hay la presión social que había en tiempos anteriores. Y ahí habría que hacer también un poco de historia o de revisar el conflicto social previo en la sociedad chilena. Recordemos que por ahí, hacia el año 2007, con las protestas, con las huelgas que hubo en el ámbito del subcontrato minero, rápidamente empezó a darse una reacción en términos de el sistema político o más bien a términos mediáticos incluso, en relación a qué está pasando con la desigualdad. Se habló del sueldo ético, no sé si se recuerda ahí, el caso de Goetz, ¿verdad? Y por lo menos empezó a permear el problema del subcontrato, de los bajos salarios en la discusión. Eso se fue, digamos, desdibujando hasta el estallido. No, incluso hay que mencionar el 2016, las pensiones volvieron a ser tema, porque había presión social. Y luego tenemos la situación de la revuelta popular, y ahí de nuevo hubo, incluso me acuerdo ahí de Andrónico Luksic, reacciones que planteaban, bueno, hay que subir los sueldos, en nuestro caso, en mis empresas, ¿verdad? Decía él, no van a haber sueldos inferiores a 500.000 pesos como salario mínimo. Y varios sectores empezaron a hablar de finalmente tenemos que compartir beneficios, pongamos la mano en el corazón, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la presión que se genera desde abajo. Pero tenemos que, posterior a la pandemia, incluso antes también con acomodos institucionales y políticos, hay una suerte de reflujo de la movilización y de cierta unidad que se había ido encontrando en relación a los problemas que se viven en la sociedad chilena. Y tenemos una situación más bien de organizaciones desperdigadas, de baja movilización. Las circunstancias son otras y nos encontramos entonces frente a esta situación en donde cualquier cambio, por mínimo que sea, es sumamente resistido, ¿verdad? Ahora, Karina, en este escenario en el cual efectivamente, como nos relatas, da esta idea, ¿no?, de que de alguna forma se trata de recuperar esta senda del crecimiento, de la productividad, a costa de los trabajadores, por decirlo de alguna forma, a costa de sus derechos, y mencionabas ahí algunos ejemplos de informes que hemos conocido en el último tiempo donde se refleja esta situación, en particular este informe del Banco Central respecto de los efectos del alza del salario mínimo y la aprobación de la ley de 40 horas, que son derechos adquiridos por parte de los trabajadores en el último tiempo. Y en contraposición uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en otras realidades. Hoy día en la mañana, de hecho, leí una noticia que en Grecia se está debatiendo incluso ampliar la jornada laboral a 13 horas, en algunos días, 37 días, según lo que establece la ley, en el contexto de un gobierno conservador que precisamente es el que está a cargo de la administración de Grecia en estos momentos. ¿Cómo se puede proyectar esta situación? Porque efectivamente da esa sensación de que se están comenzando a abrir puertas para vulnerar derechos ya adquiridos por parte de los trabajadores. Sí, bueno, es un recordatorio de que estos derechos no son definitivos, en el sentido de que siempre están en la mira, están en una situación de poder ser reconquistados, digamos, porque siempre van a haber intereses creados para disminuir los costos laborales.
Entonces, esa lucha por la reconquista, por la mantención de derechos, siempre ha estado presente en el mundo sindical y hoy se hace más evidente de que eso tiene que ser una urgencia, como mantener en el fondo ciertas barreras, ¿verdad? Ciertas trabas al libre ejercicio de la capacidad de los empresarios para finalmente manejar a su antojo el espacio de trabajo. Siempre fue una misión, digamos, una vocación dentro del mundo sindical poder generar una mayor participación dentro de las empresas y poder distribuir lo que se genera a través del trabajo, ¿verdad? Y eso está en el tapete. O sea, evidentemente con el auge, con el alza que hay de movimientos de derecha y de extrema derecha, no se puede perder de vista que hay que generar una barrera potente. Hay que unir fuerzas, hay que generar unidad, que es algo que hace falta, por cierto, en la realidad chilena y a nivel internacional también practicar el internacionalismo. O sea, es una urgencia material, digamos, que está presente, que lo pone en la situación actual. Y en relación al aumento de las derechas o de los discursos que plantean una alta hostilidad respecto a las luchas sociales o sindicales, es también producto, creo, de un debilitamiento también de la visión de proyecto de sociedad dentro del mundo de las fuerzas sociales que quieren cambios. O sea, también ahí hay una tarea que hacer sobre cómo pensar programas de cambio social, de transformación importantes de la sociedad en un contexto como el actual. Es una invitación al debate también dentro del mundo sindical. Se han planteado propuestas para erigir una barrera potente, por ejemplo, la negociación por rama ya está dentro de las discusiones del mundo sindical, porque se considera que es solo a través de estas solidaridades más amplias que se puede evitar una regresión como la que se está viendo en otros países. Políticos sindicales, políticos sociales, que no se pueden dejar de lado, que están digamos en la urgencia del día de hoy. Ahora, Karina, respecto a esta suerte de dicotomía, ¿no?, que se pretende instalar respecto de que no se puede crecer con otorgar y al mismo tiempo otorgar mayores derechos a las trabajadoras y trabajadores, o hacer que sus trabajos efectivamente sean no tan precarizados como lo son actualmente, que avanzar en esa dirección puede perjudicar este otro camino, esta otra vía. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede efectivamente crecer y al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo? ¿O efectivamente hay una suerte de contradicción? ¿Cómo lo ves tú? Es que cuando se plantea eso de que no son compatibles, se asume que la productividad laboral está estática y que los salarios nomás son los que crecen, pero en realidad hemos visto con datos de primera fuente, digamos, que la productividad laboral en Chile desde los años 2000 fue aumentando a un ritmo bastante rápido y los salarios se fueron quedando atrás. Más bien lo que ocurrió fue que los frutos del crecimiento no se observaron en las condiciones de vida y los salarios. Entonces, hoy en día cuando se plantea eso, yo creo que eso es un primer elemento que habría que tener en cuenta. En el 2024 el PIB creció un 2,6%. Pero los salarios, la hora, los ingresos laborales, la hora mediana, es decir, siempre tocamos este punto, lo que ocurre con la mitad de los trabajadores, creció un 0,2%. Entonces, claramente hay una brecha, no se está traduciendo. Hay un elemento ahí que tiene que ver con las asimetrías de poder, con los mecanismos que hay para distribuir la riqueza que no están operando, entre ellos la negociación colectiva, y eso nos da un margen para actuar en función de las condiciones de vida de quienes más los necesitan. Por último, Karina, respecto de esta otra dimensión que nos comentabas,
la poca presión a nivel social que hay hoy en día respecto de este tipo de temas que se hizo más patente post pandemia, ¿no? Que después de la pandemia efectivamente a nivel de organización social pareciera ser de que hay una suerte de estancamiento. ¿Cómo ves tú esa situación y cómo poder revertir eso? Porque efectivamente se necesita de un cuerpo social robusto para que haya cierta simetría, ¿no? Respecto de las relaciones en este tipo de temas. Sí, hay un elemento que se dio en la historia social previa a la revuelta, fue que pese a la gran fragmentación que había, empezaron a darse algunas convergencias, empezaron a darse formas de unidad más amplias y también una conciencia de problemas en común. Entonces ahí podemos ver cómo en el ámbito del trabajo se fueron uniendo sectores muy precarizados del ámbito del subcontrato, no solamente en la economía, digamos, más exportadora, sino que en otros sectores también más del mercado interno de la economía chilena. También se dio con el caso del movimiento estudiantil, empezó a darse ahí una sinergia con el mundo laboral. Más tarde tenemos la fuerte irrupción de la problemática de las pensiones y de lo que ocurrió con las marchas que hubo al respecto, que fueron muy multitudinarias. Y finalmente tenemos que hubo intentos de encontrarse de los distintos movimientos sociales a través de una plataforma que fue efímera como unidad social. Entonces, en este contexto en que están las fuerzas más desperdigadas, hay que buscar formas de encontrar de nuevo una ruta de conversación, de encuentro, de debate entre los distintos sectores y ver, qué ha pasado, hasta dónde llegamos con eso, hacer un balance de qué ha pasado con esas luchas, qué ha pasado en términos de las dificultades que se han planteado, también de los logros y cómo se pueden seguir ampliando. Y eso es un proceso lento, pero que se está dando. Hay una, digamos, rearticulación lenta subterránea que está en camino. Probablemente en otro momento pueda tener alguna manifestación a nivel más abierta o en la superficie de la realidad, pero en este momento está muy subyacente, está muy por debajo, reconstruyéndose. Ahí, como parte de esa fuerza social o de esa lucha social que se ha dado en Chile para, por ejemplo, para tocar algo que ha sido que ha estado muy presente en la discusión, que es el hecho de que tenemos muchísimas exigencias los hogares y poquísimos derechos. Eso lo hemos trabajado también desde Fundación Sol y ahí estamos en conversaciones, por ejemplo, con el movimiento No Más FP, pero también con otras organizaciones sociales, por ejemplo, en la dimensión socioambiental, que es muy relevante en un contexto donde tenemos una crisis climática, donde tenemos proyectos que se plantean como de transición justa, por ejemplo el hidrógeno verde, pero que también suponen daños ambientales y que también generan efectos sobre la calidad de vida. Y ahí se están dando nuevas sinergias. Este es un tema que está siendo conversado con sindicatos, por ejemplo, que no es necesariamente un punto de convergencia tan evidente. Muchas veces se defiende la fuente de trabajo y eso significa dejar de lado la calidad de vida de las comunidades que habitan en los entornos de esos lugares de trabajo. Entonces se están dando esas discusiones. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que ahí está presente en varias regiones. Está en Biobío, está en la región metropolitana, está en la región de Valparaíso, tratando de generar esos puentes de unidad en temas como lo medioambiental, la vivienda, las pensiones, qué ocurre con el sistema financiero, la justicia tributaria. Pero es un camino que está ahí todavía caminando, o sea, digamos, es una situación muy pedregosa la que se atraviesa. Sí, bueno, sin duda alguna vamos a seguir abordando este tipo de temas en próximas sesiones con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Karina Narbona, doctora en estudios latinoamericanos, integrante de Fundación Sol, como siempre un agrado tenerte acá en la radio y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias.
Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9:55, pero siga nuestra sintonía. En breves instantes llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, y por supuesto también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, que está muy interesante el día de hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, y yo me reencuentro con ustedes mañana temprano junto a Constanza, Patricio, Montserrat y todo el equipo de la radio desde las 7 de la mañana en punto. Que estén muy bien, que tengan un buen día. El departamento